Una palabra desde el corazón del Padre. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 9, versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mi primer tipo de ovejas son las ovejas de prado. ¿Qué pasa con estas ovejas? Están en un campo abierto, no son dirigidas por un pastor y por eso ellas mismas consumen el prado que está allí, las hierbas que están allí, pero no hacen parte de un redil. Estas ovejas de prado no tienen pastor. Ellas piensan que no necesitan un pastor que les lidere y que les conduzca. Y todos nosotros al nacer de nuevo de alguna forma nos constituimos en ovejas del Señor, pero es peligroso no ser pastoreadas. Estas son ovejas sin formación y son ovejas que necesitan y que requieren la intervención de un pastor de forma permanente y de forma urgente. La Biblia, cuando hace referencia a nosotros, nos compara con ovejas, no con burros, no con bueyes, no con ningún otro animal doméstico, sino con ovejas. Y es que hay unas características muy particulares de las ovejas que tienen todo que ver con nosotros. Permítame señalo algunas de esas características. Por ejemplo, las ovejas son frágiles, aunque algunas se ven popochas, se ven robustas, cuando son esquiladas y cuando se les quita la lana, quedan en realidad evidenciando lo frágiles que ellas son. Son profundamente delicadas y aún un insecto que las llegue a picar las puede llegar a infectar e incluso a causarles la muerte. Otra característica de las ovejas es que ellas necesitan ser parte de un rebaño. Ellas son profundamente sociables y si se retiran del rebaño manifiestan su molestia, su enojo, su descontento de diferentes formas porque su diseño es que deben ser parte de un rebaño. Se dispersan fácilmente, por eso es que son atacadas por lobos rapaces, por serpientes y bestias en el desierto, porque se distraen fácilmente y no tienen defensa alguna, como la mayoría de animales. Es considerado como un animal que no tiene habilidad de lucha, lo que lo hace ser muy vulnerable a los ataques de los depredadores en medio del camino. Carecen de sentido de peligro y cuando se dan cuenta de que están en peligro, por lo general ya es muy tarde. Son profundamente egoístas, son miopes, no tienen una visión larga, profunda, aunque muchas veces ven con claridad, pero digamos en la oscuridad pierden todo el sentido de la vista, lo que las ha llevado a desarrollar mucho el sentido del olfato y el sentido del oído para escuchar la voz del pastor. Son mañosas, son remilgadas, son tercas y a veces por escoger el camino que ellas quieren y no por ser conducidas conforme a la voz del pastor, se meten en huecos, caen en huecos y necesitan ser desde allí destrabadas, desatascadas y por todos estos motivos que les acabo de señalar requieren la presencia permanente de un pastor, porque necesitan ser formadas. Recuerde Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Dios no quiere que nada del carácter de Él falte en nosotros, pero para ello la primera condición que se evidencia es que necesitamos y debemos dejarnos pastorear. Este tipo de ovejas que están en los prados, que no están en un redil, no le hacen caso a nadie y piensan equivocadamente que no necesitan congregarse, que es suficiente de vez en cuando escuchar alguna predicación, o al ser parte de la Iglesia Universal de Cristo no necesitan un compromiso con la iglesia local.
pero están equivocadas y por eso están dejando de crecer. Estas ovejas comen pastos suaves, pastos delicados. ¿Por qué? Porque las predicaciones que les gustan son predicaciones que les estimulen emocionalmente, pero no que le generen un desafío ni que les confronten acerca de conductas y de patrones equivocadas que deben abandonar, como por ejemplo el no ser parte de una congregación local, el no ser pastoreadas y el no sujetarse y someterse a las autoridades ministeriales que Dios ha establecido en cada congregación. Estas ovejas necesitan ser llevadas al redil. ¿Por qué? Porque en el redil se les da aguas tranquilas, aguas de reposo, aguas que satisfagan su sed. Porque una oveja en un prado, una oveja sin redil, cuando pretende por sí sola ir a saciar su sed, puede encontrarse con aguas turbulentas, aguas torrentosas, que por lo débil de las ovejas la pueden arrastrar y le pueden producir la muerte. Así que el lugar seguro para que puedan recibir estas aguas es siendo parte de un redil. Una palabra desde el corazón del Padre.